Tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino que para que el mundo se salve. El que cree en él no será juzgado. El que no cree en él ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues sí, este domingo celebramos la fiesta de Dios, festejamos la intimidad de Dios, el gran misterio de Dios. Mirad, debiera de ser la gran noticia para el mundo esta de Dios es amor. Fijaos vosotros si Dios fuera un ser caprichoso, o fuese un ser tirano, o fuese un ser impredecible, o fuese un ser que se enoja por cualquier cosa. ¿Qué sería de este mundo, no? Porque el mundo es difícil que sea fruto del azar. Alguien, de alguna manera, tuvo que poner en marcha esta gran belleza de la creación. Pues la gran noticia es que Dios es amor. ¿Y cómo podemos descubrir precisamente que Dios es amor? Pues en Jesucristo. ¿Y cómo podemos descubrir que Dios es Trinidad? Porque nos lo dijo Jesucristo. Jesucristo habló del Padre que está en los cielos. Él se denominó a sí mismo como el Hijo de Dios y al mismo tiempo dijo que nos enviaría el Espíritu Santo. Quizá estemos un poco a veces sobrepasados con este gran misterio de la Trinidad y por eso decimos, hay una frase ya que utilizamos, esto es más difícil de entender que el misterio de la Trinidad. No lo decimos así porque hemos hecho de la Trinidad a veces un silogismo que naturalmente no descifra fácilmente nuestra inteligencia, nuestra razón. Si dijésemos que es una familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son una familia que se quieren tanto, 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 que son iguales. Siendo distintos, es que el amor iguala. El amor identifica a unos con otros más que la física. Cuando unas personas se quieren tanto, tanto, decimos, son una familia entrañable y no distinguimos a uno de otro, sino hablamos de la familia entrañable. Bueno, pues la Trinidad es una familia entrañable. Mirad, antes hablábamos mucho de Dios y teníamos a Dios más presente en nuestra vida, incluso en el lenguaje, en la forma de tratarnos. Yo aprendí de mi abuelo era maestro, de aquellos maestros que ganaban 4 perras, se suele decir, gana menos que un maestro escuela, ¿no? Pero tenía un sentido religioso y siempre me decía que había que dar buenos días nos dé Dios, o buenas noches nos dé Dios, o había que decir muchas veces gracias a Dios. Y antes solíamos salir de casa y ¿qué hacíamos? En el nombre del Padre y del Hijo nos antiguábamos para que Dios nos acompañara y nos protegiera a lo largo del día. Hoy solo lo hacen los futbolistas, que salen al campo, algunos hasta 3 veces, como diciendo, y algunos tienen hasta suerte y meten gol. Los del Sporting necesitarían esta protección de Dios más frecuentemente.
Y antes los niños se aprendían a santiguarse muy pronto. Ahora vienen a hacer la primera comunión y no saben hacer la porla todavía. La porla, ¿sabéis la porla? Pues no saben. ¿Por qué? Porque ya no es normal que se les acompañe a acostar y se les acostumbre también a santiguarse, a hacer la señal de la cruz, a tener a Dios más presente, que eso es de lo que se trata. Hemos secuestrado un poco la vida a Dios, como si fuera nuestra, ¿no? Y lo decimos en una frase: la vida es mía y hago con ella lo que quiero. Es una frase bastante usual. Pues siento decirte que no es verdad. Ni viniste a este mundo porque quisiste, ni te marchas de este mundo porque quieres. Ni a lo largo de la vida, pues las cosas van a ser según tú digas. Van a acontecer otras muchas cosas. Y convendría entonces que no perdiéramos el sentido de la vida. Es más, yo pienso que nos acobarda un poco ser cristianos. Y nos pasa un poco eso, que somos un poco, iba a decir, amilanados. Somos un poco amilanados. Porque ahora, como está de moda el progresismo, y el progresismo está muy lejano a Dios, ¿no? Y como son los que dominan un poco el ambiente, hay que darle la vuelta a esto, y convendría que se la diéramos, de verdad. ¿Visteis alguno del Islam que se avergüence de profesar su fe? No. Pues nosotros, al fin y al cabo, mostrarse como cristiano es mostrar un sentido de la vida, una forma de vivir, una forma de valorar a las personas, una forma de dar sentido a lo que hacemos, una forma de saber que somos hermanos, que nos podemos llevar bien. Eso es ser cristiano, no es ser un psicópata, ¿no? Ni mucho menos un personaje raro, ¿no? Por eso convendría que recuperásemos nuestra dignidad de hijos de Dios y le tuviéramos a Él más presentes. A veces puede suceder que tengamos una imagen desfigurada de Dios. Cuando hablamos con los atributos, Dios es omnisciente, todopoderoso, omnipresente. Da un poco que lo tratamos a veces como los dioses paganos, como Júpiter, Zeus, Apolo. Y sobre todo cuando decimos eso de que no hagas esto que te puede castigar Dios. No hay frase peor que podamos utilizar. Mirad, Dios es todopoderoso en el amor. Dios es, porque es amor, no puede hacer todo lo que se puede hacer. El mal nunca lo podrá hacer. La libertad suya nunca la podrá utilizar mal. El amor es el que domina todo el hacer y el quehacer de Dios. Dios es todopoderoso en el amor. Y eso es lo que tendríamos que meter dentro de nosotros. Es lo que teníamos que tener. Por eso digo, Dios no lo puede todo. Solo puede lo que puede el amor infinito de Dios, eso sí. Y hablamos naturalmente de tres personas y un solo Dios. En el Antiguo, esto como digo lo sabemos por Jesucristo, en el Antiguo Testamento no hay casi atisbos. Hombre, en el relato de la creación se dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en plural, hagamos. Pero luego después el que aparece en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, es Yahvé, es Yahvé. Pero, o también en la escena de Abraham, en la encina de Mambré, aparecen tres personajes allí, pero no hay así una manifestación del Dios trino. Es Jesús el que habla del Padre que está en los cielos, que es Dios, mi Padre Dios, Él que es el Hijo de Dios y que el Espíritu Santo también es Dios. Nos enviará el Espíritu Santo que es Dios. Bien, son, como digo, una familia que se quiere muchísimo, y esa es la idea. Os voy a contar una anécdota. Una vez en un pueblo, no digo cuál, vino un secretario del ayuntamiento, un castellano recio, de esos de
de fe honda, profunda, y tenía un sentido de familia muy arraigado. Y todos los domingos iba a misa con su esposa y sus hijos, todos muy eso, bien. Y luego por la tarde salía con todos sus hijos a dar un paseo. Y se les veía tan unidos que el pueblo le llamó venid y vamos todos. Salían el secretario con su esposa, venid y vamos todos. Y le sentó muy mal aquello. Y esto entonces un tiempo en que salían, pero no ya juntos, salían de vez en cuando. Y cuando pasó un tiempo creyó el Señor que ya se le había pasado aquella vena al pueblo y que no se acordarían de eso, y volvió a salir otra vez. Con todos los domingos por la tarde salía a pasear con su esposa y todos sus hijos. Y entonces el pueblo, que era muy socarrón, dijo, de nuevo aquí nos tienes. Bien, pues esto es el sentido de familia, ¿sí? Eran todos iguales, tenían ese espíritu familiar. Pues esta imagen así nos puede acercar un poco a Dios. Dios, el Padre que nos da la vida y que nos perdona. El nombre de Dios es misericordia. Lo dice el Evangelio de hoy. Dios no envió a su Hijo a condenar el mundo, a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. Por eso, el nombre de Dios, Dios es amor. Y el nombre de Dios es misericordia. Es una frase feliz del Papa Francisco. Pues nos dio la vida. Jesús, el Señor, el Hijo de Dios, la segunda persona, nos enseñó a vivir, a cómo tenemos que vivir, a amarnos, a querernos unos a otros, a salvar la vida, a salvarnos la vida. Y el Espíritu Santo, pues es Dios también, es la inhabitación de Dios en nosotros. A mí me parece que no es tan difícil a veces. Cuando amamos mucho a una persona, la llevamos en el corazón y la sentimos en el corazón, ¿o no? Cuando tenemos de verdad una persona que queremos muchísimo, la llevamos en el corazón. Pues Dios inhabita en cada uno de nosotros por el Espíritu Santo. Y ese amor que sentimos y que guía nuestra vida, y esa luz que dirige nuestra vida, es Dios por su Espíritu Santo en nuestro corazón. Pues, bueno, con esto yo quisiera que hoy pensáramos y reflexionáramos un poco. Es la realidad de Dios. Como digo, no es un teorema, no es un silogismo. ¿Cómo es la intimidad de Dios? Dios es amor. Y el amor, naturalmente, requiere relación. Amar a alguien. Para amar, tenemos que amar a alguien. Pues en la Trinidad circula el amor Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y de ese amor, a semejanza de ese amor, hemos sido creados nosotros. A imagen y semejanza Dios nos creó. ¿Por qué necesitamos amar y que nos amen? Porque somos hijos de un Dios que es amor. Y el artista que nos hizo dejó en nosotros la huella de su amor.